o las culturas son producto del territorio donde se desarrollan, bueno, entender ese territorio implica entender un territorio con muy pocos lugares planos, con muy pocos valles, con miradas que siempre dan a ese mar que lo rodea, el mar Mediterráneo, con lo cual, bueno, hay una vinculación y una relación a ese mar bastante estrecha. En esa correlación histórica, bueno, vamos a encontrar cómo esa cultura griega parte de dos culturas anteriores, ¿no? Como la cultura minoica, que se da en la isla de Creta, y la cultura micénica, culturas que van a ir siendo en algún momento dominadas por otras, primero los aqueos, después los jonios, los dorios, los eolios, pero que en definitiva van a terminar de conformar esta civilización griega que diríamos que la podríamos datar, digamos, ahí por el 1150, que conforman a esta cultura griega, pero si ustedes ven el mapa, aparecen como puntos, ¿no? En todo ese territorio, puntos que tienen que ver con casi ciudades independientes que se van fundando a lo largo de la costa del Mediterráneo europeo y de Asia Menor, y fíjense cómo aparecen algunos puntos que tienen que ver con el norte de África, ahí vinculado a la zona, también vinculado al Mediterráneo, pero que son como puntos, ¿no? Como que el dominio de ese territorio tiene que ver con centros básicamente comerciales, ¿no? Para generar esa relación comercial con ese territorio, pero que va siendo dominada por puntos, pequeñas ciudades, polis independientes, que van a ir tomando parte de ese territorio en distintos momentos. Vamos a ver cómo cada una de estas etapas están reflejadas en la arquitectura, en la escultura y en la pintura también. Una época arcaica, donde cada uno de esos dominios territoriales van a tener una organización también independiente, aunque respondan a la misma civilización y a la misma cultura griega, cada una de estas ciudades va a tener su independencia en cuanto a definición de leyes, costumbres, pero que sí van a formar parte de esta gran cultura griega. Una época clásica donde vamos a ver esta búsqueda que decíamos, teniendo al hombre como centro de su mirada, y por ende buscando siempre la perfección y la belleza, que después vamos a ver en qué se traduce. Bueno, va a ser justamente en esta época clásica, el ciclo de oro, el ciclo de Pericles, donde vamos a ver las mejores representaciones de este conocimiento y de llegar a entender esa idea de belleza y de perfección en el hombre y en el edificio, y la llegada en su momento de un personaje que no va a ser de origen griego, que va a ser de origen macedónico, que va a ser Alejandro Magno, que va a estudiar con los filósofos griegos, que va a llenarse de la cultura griega y que va a proceder a una conquista de territorio distinta a la que había hecho el mundo arcaico y clásico, y que va a expander esa cultura griega, ya no por la costa, sino por el territorio,
básicamente ese territorio griego, todo lo que es Asia Menor y que va a llegar hacia el este hasta la India, ¿no? Fundando, bueno, ciudades que las va a denominar Alejandría, obviamente era Alejandro Magno, pero a la vez llevando esta cultura a estos territorios. Si este proceso más o menos está claro, me interesaba primero mostrarles el territorio y después mostrarles ciertas particularidades de cada uno de estos momentos. Bien, obviamente les estoy mostrando imágenes actuales, pero que bien tienen que ver con entender esa topografía. Fíjense que no existe la calle como la entendemos hoy en día. Uno llega a estos territorios y hay muy pocos lugares planos. Básicamente es el puerto a donde uno llega y a partir de ese punto empezar a subir escaleras que me van vinculando con esa topografía, con lo urbano existente, escaleras que van llevándome a distintas situaciones donde me voy encontrando con viviendas, donde el techo de mi vivienda es la terraza de la vivienda que está por arriba, donde el mar siempre aparece como fondo de ese territorio, donde las perspectivas siempre son cerradas, donde yo tengo que ir descubriendo a medida que voy recorriendo con qué cosas me voy encontrando, eligiendo qué camino voy siguiendo, pero como les decía, con muy pocos lugares planos donde me permitan tener, digamos, un espacio importante abierto. Los espacios son los que, bueno, a lo mejor no se ocupan y puedo llegar a tener, no sé, un abra en la calle por la que estoy yendo. En ese territorio, con estas particularidades, vamos a ver la aparición en la época arcaica de, por ejemplo, estas figuras. Y acá está bueno ir viendo y ir haciendo relación con cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, si nosotros vinculamos a estas figuras con las que veíamos del mundo egipcio, bueno, evidentemente estamos viendo figuras sumamente estáticas, aunque uno puede reconocer que hay una cierta idea de generar algún tipo de movimiento cuando vemos, por ejemplo, que un pie está delante del otro, que el pie que está atrás está medio levantado, como tendiendo a caminar. Sin embargo, la figura, bueno, es sumamente estática, los brazos los tenemos al costado del cuerpo, podemos identificar género, también podemos identificar cierto grado de búsqueda estilística. Si ustedes observan, por ejemplo, los cabellos o el pelo de estas personas, es un pelo que está trabajado, en algunos casos aparece como una especie de vincha. Y la idea de mostrar a la persona, o sea, identificamos géneros, o sea, aparece la persona desnuda, y esto tiene que ver en este momento con lo que implica salir del tallado de las figuras en madera, que me permite tallar la superficie del tronco, con lo cual cuando salgo y empiezo a tallar la piedra, esas figuras se asemejan mucho a lo que se talla en la madera, o sea, todavía no puedo encontrar movilidad, y por eso vemos estas figuras así estáticas. Sin embargo, cuando pasamos a la época clásica, bueno, evidentemente podemos encontrar aquí, obviamente que encontramos movimiento, pero no solo encontramos movimiento, sino que encontramos un detalle y un estudio de lo que implica
la figura del hombre, la figura humana, que me permite entender no solo el movimiento que está haciendo cada uno de estos personajes al lanzar un disco o al lanzar una piedra, sino entender cuál es el músculo que está en movimiento, cuál es el que está en descanso, cuál es la posición y en esa posición cuáles son también esos músculos que están actuando al producir ese movimiento o al querer lanzar una piedra. Y la idea de el tallado en piedra y el tallado en metal y la acción, ¿no? Hay un personaje que está mirando y apuntando su mano hacia dónde va a tirar esa piedra. Época clásica, donde también siguen apareciendo los personajes desnudos e identificamos género. Ya en la época helenística, o sea, estamos entendiendo a Alejandro Magno en una idea de dominio territorial, con lo cual empieza a aparecer otra idea de dominio de territorio. Ya no son esas ciudades-estados independientes, cada uno con su organización, sino que acá se necesita un dominio político, definir quién es el que tiene el poder y el que domina el territorio. Hay un vínculo con otras culturas, relación con otras culturas que se van asimilando. Y aquí aparece entonces otra cuestión, que tiene que ver obviamente con mostrar a la figura ya vestida con un movimiento mucho más exacerbado, ¿no? Fíjense que podemos entender esa vestimenta, los pliegues que esa vestimenta genera cuando es atravesada por una brisa, posiciones medias complicadas, ¿no? Fíjense esta mujer, entiendo género también, pero está tapada, en una posición media extraña, como que se exacerbó el movimiento, se exacerbó esa idea de cubrir al personaje, pero bien, siguen apareciendo este tipo de figuras. Si lo llevamos al plano de los frescos, también, ¿no? Podemos hacer una comparación con lo que veíamos del mundo egipcio, que también contaba cuestiones que tenían que ver con la vida y con ese territorio, pero fíjense acá cómo la figura es mucho más plástica, aparece también la idea de la línea curva que define superficies de color. Podemos entender también la idea de lo estético, ¿no? Fíjense, la vestimenta, la idea de usar brazaletes, o a estas mujeres, ¿no? Que tienen collares colgando, peinados, vinchas, la idea de la vinculación con ese mar Mediterráneo y con el conocimiento de ese territorio. Conocimiento del territorio que bien dijimos, sumamente escarpado, pero que les permitió también, si uno lo vincula a las distintas guerras, lo que fueron las guerras médicas o las guerras del Peloponeso, con los espartanos, ese conocimiento les permitió, de alguna manera, siempre salir vencedores, por más que sean mucho menos cantidad de gente, mucho menos soldados destinados a esas batallas. Y obviamente un conocimiento de las rutas marítimas que les permitía estar vinculados con todo ese territorio. Bien, así como vimos esta cuestión escultórica en los distintos momentos o con la pintura, vinculados también a la naturaleza, cuando vemos o cuando vamos a la arquitectura, vamos a, por ejemplo, ver este edificio. Pueden abrir los micrófonos si quieren y decirme qué es lo que ven o qué es lo que entienden, o si les parece que ven algo parecido
a alguna cosa que ya hayamos visto. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, se asemeja un poco a los templos egipcios, ¿no? La parte esa de las columnas al final. Bien. También Bueno, la idea de un patio interior, de un patio que sea como centro. bien, bien. Fíjense cómo pudimos identificar varias cosas. Alguno habló de lo que asemeja a ciertos templos egipcios, lo que pasaba alrededor específicamente de ese templo. Alguno habló de un patio, bueno, identificó claramente en esa masa construida, identificamos un espacio abierto, pero fíjense que claramente alguien habló de laberinto, ¿no? Bueno, es un palacio, es el palacio de Knossos, en la isla de Creta. Exactamente, exactamente. Si uno esto lo entiende como palacio, bueno, a ver, me tengo que poner a estudiar esa planta para decir, ¿cuál es el acceso principal? ¿A dónde está? ¿Por dónde entro? Me tengo que poner a tratar de entenderla. Sí entiendo toda una serie de pasos y pasadizos que arman el palacio y sus dependencias, sus depósitos, que también tiene que ver con esta cuestión trilítica, ¿no? De tener un muro y una cubierta de piedra, con lo cual, sabiendo esto, ya lo habíamos hablado, de que la piedra tiene una cierta resistencia, necesito tener muros de alguna manera muy pegados a otros para que esa piedra que hace de cubierta no se parta. Bien, ahora, si yo de esta imagen de planta me voy a una reconstrucción, fíjense que lo que entiendo, ya no entiendo a ese mundo egipcio, ¿no? Que vivía hacia adentro, sino que entiendo una arquitectura que sí obviamente habla de patios y de otros patios menores, pero una arquitectura que se vincula con la naturaleza circundante, con ese territorio, que se vincula con los espacios interiores, generando, en este caso, dobles alturas, recorridos interiores que me invitan a tener perspectivas siempre distintas, visuales totalmente distintas, o sea, una conexión arquitectura-paisaje bastante importante. Hoy en día lo que quedan son las ruinas del Palacio de Knossos, pero nos permite entender también acá esa vinculación exterior-interior, ¿no? El paisaje y la naturaleza circundante, el uso del color, si bien en algunos lugares medio ha desaparecido, pero piensen la totalidad de estas superficies de paredes pintada con esos colores, ¿no? El negro, los azules, los amarillos, los ocres, el rojo, eh, el sistema trilítico de columna, columna y dintel, ¿no? En otros casos aparecerán los muros, pero esta idea de ubicarse en el territorio y hacer participar al espacio de la naturaleza, la naturaleza circundante de la misma arquitectura. Por otro lado, me interesa, vamos a hacer un recorrido, yo se los voy a ir explicando y al final del recorrido lo van a ir entendiendo. Un recorrido por Delfos, que básicamente no es una ciudad, sino que es un centro ceremonial. Pero fíjese, tratemos de entender lo que estamos viendo. Yo se los voy a ir contando a medida que vayamos acrecentando ese recorrido.
y esta palabra, ¿no? Recorrido. Recorrido vinculado a un tipo de territorio en particular y cómo la arquitectura va jugando con ese recorrido. Estamos accediendo a lo que es Delfos, y cuando accedemos, fíjense que entendemos un territorio más bien escarpado, y me voy encontrando con ciertas situaciones, ¿no? Fíjense que si yo observo bien, bueno, puedo encontrar parte de un templo que está aquí arriba, todavía no lo entiendo en su totalidad, si uno podría, lo que falta del templo, bueno, entenderíamos aquí un volumen que es el templo principal. Si observo un poco más, me voy encontrando con otras situaciones, parte de otro templo aquí. Voy a seguir, me voy a parar acá, ahora, y mirar hacia atrás. Antes estábamos parados aquí. Fíjense la diferencia de nivel que hay en el territorio, ¿no? Esta imagen me interesaba mostrársela para que entiendan esa diferencia de nivel y cómo me voy apoyando y adaptando a ese territorio. Desde este mismo lugar voy a volver la mirada hacia atrás, ¿no? A girar, y voy a entender cómo hay un recorrido que me están invitando a hacer. Voy a volver a ver ese edificio que veía antes, todavía no entiendo de qué se trata, y voy a volver a ver desde otra perspectiva, desde otro punto, a ese otro templo que se halla ahí. Bueno, he pegado la vuelta, me encuentro ahora sí con esa imagen de templo, ¿no? Entender ese frente y ese lateral. Y aquí pasa algo interesante. A ver, estuve haciendo un recorrido donde siempre estuve viendo distintos momentos de este templo. Y solo cuando pude pegarle la vuelta y pararme de alguna manera delante de él, entiendo la totalidad. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, armé un recorrido que me permite observar, reflexionar, si bien no tengo la imagen total o no lo entiendo en su totalidad, me van mostrando momentos en los que yo voy viendo, observando lo que veo y digo, bueno, acá está pasando algo, veo, entiendo, reflexiono sobre eso, pero recién tengo esa visión cuando estoy delante de ese templo y entiendo qué tipo de templo es. Después vamos a ver los tipos de templo. Pero el recorrido me sigue invitando a seguir haciéndolo, entonces pego la vuelta, vuelvo a ver parte de ese templo, casi que se mimetiza con la topografía, pero ahí aparecen esas columnas. Voy a volver a girar sobre este mismo punto y entender que el camino sigue hacia allá arriba. Ahora me voy a parar acá. Fíjense cómo van adaptando ese camino a la topografía. Ahora voy a volver a pararme aquí, mirar hacia atrás, entender lo que dejé. Siempre aparecen esas visuales en escorzo y de distintos puntos de vista. Desde este mismo punto voy a volver a girar y a mirar hacia arriba y entender que me voy encontrando con otras imágenes del edificio. Vuelvo a verlo, sigo subiendo ese recorrido hasta que estoy, digamos, como frente al edificio, ¿no? Lo fui entendiendo, lo fui viendo de distintos ángulos, de distintas perspectivas, hasta llegar al punto donde me encuentro con ese edificio. Me interesa en este caso que entiendan el recorrido, más allá de qué tipo de edificio es y demás. Pero parado aquí, también veo que ese recorrido sigue, ¿no? Me invita a observarlo desde su lateral, pegar la vuelta y ver a un lateral propio del edificio, a seguir haciendo el recorrido, y voy a volver un par de imágenes atrás. Antes estábamos parados aquí. Ese recorrido tiene unas ciertas escaleras
que me permiten subir a este punto, ¿no? Aquí más arriba, con lo cual estoy ahora parado, digamos, antes de subir esas escaleras. Aquí ya las he subido y entiendo otra vez al edificio y al templo ubicado en ese sector. Veo que el camino sigue, lo sigo subiendo, y lo veo ahora antes los veía desde abajo, ahora lo estoy viendo medio desde un sector superior. Ahí pego la vuelta, entiendo ese recorrido que hice, ¿no? Pegué la vuelta, subí por aquí. Me encuentro con estas personas que veo que están mirando para atrás. Recién ahí entonces pego la vuelta y me encuentro con este teatro apoyado sobre la naturaleza, ¿no? Adaptado a esa naturaleza sin modificarla, casi como que se apoyó. Y hasta ahora, fíjense que esto lo descubro cuando sigo haciendo ese recorrido, porque no tenía esa visión previa desde lugares más bajos de este centro ceremonial. Y voy ahora a subir aquí arriba y observar, ¿no? Desde este punto más alto, que es recién ahí donde entiendo todo lo que fui haciendo, ¿no? Encontrarme con ese teatro, el templo que aparece por aquí atrás, casi como escenografía de ese teatro, el templo que veíamos al principio del recorrido, ¿no? Es como que fui ubicando los templos de tal manera que iban apareciendo a partir de un recorrido pensado para que yo observe, reflexione sobre lo que me voy a encontrar. Y ahí aparece un punto que tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Para que yo vaya entendiendo. Ese recorrido tiene que ver con la posibilidad de que yo vaya pensando y racionalizando con qué cosas me voy a encontrar. Obviamente en esa imagen satelital me da la idea de todo lo que fui haciendo, de cómo fui adaptando ese recorrido a una topografía sumamente inclinada y escarpada, cómo fui ubicando a los edificios a lo largo de ese recorrido hasta llegar, digamos, a la parte superior. Entonces, ese recorrido y el armado del espacio entre la implantación de cada uno de los elementos que conforman ese recorrido tiene que ver justamente con este mundo griego. ¿Cómo voy a armar ese espacio de la naturaleza, ese espacio exterior y la vinculación entre los distintos elementos que se encuentran en ese espacio? Por supuesto que si hablamos de racionalidad, también va a haber una necesidad de ponerle nombre o de definir a cada una de las posibilidades y tipologías de templo que me voy a encontrar. Entonces, bueno, si tengo un templo circular, que no suelen ser los más desarrollados, van a tener ese nombre de tolos. Si el edificio de templo va a tener solamente una fachada y los muros se extienden, digamos, a lo largo de la fachada y contienen entre esos muros unas columnas, entonces se denominará inantis. Si armo dos fachadas, bueno, dopo inantis. Si las columnas se separan del muro, entonces se llamará próstilo. Si aparece esa situación de doble fachada, anfipróstilo. Si va a estar rodeado por columnas, períptero. Si va a tener doble hilera de columnas, díptero. Bueno, en fin, toda una serie de situaciones que me permiten definir a cada templo. Si tengo 4 columnas,
tetrástilo, si tengo 6 sexástilo, si tengo 8 octástilo, y así. Entonces, esa racionalidad también, en esta necesidad de ponerle un nombre a cada tipología que voy a generar. Y por otro lado, también aparece esta cuestión del orden. El orden que también cumple distintas funciones, porque el orden, por un lado, nos habla de un sistema trilítico, o sea, es parte de la estructura, porque a partir del orden, ese sistema trilítico de columna, columna y dintel, me permite armar la estructura fundamental o básica de este edificio. Por otro lado, el orden cumple una función de alguna manera simbólica porque representa a el hombre, representa a la mujer o representa a la juventud. Por eso aparece el orden jónico, el orden dórico y el orden corintio. Cada uno de estos representa al hombre, la mujer o la juventud. Pero lo más importante del orden, la función más importante del orden, es entender que cumple un sistema de modulación del edificio. Lo que están ustedes viendo acá son los distintos elementos que componen el orden, hasta un cierto punto. ¿Cuáles son esos elementos que componen el orden? Bueno, por un lado, estos 3 escalones, ¿no? que hablan lo que nosotros denominamos el T-, esa plataforma donde se va a ubicar el edificio, escalones que no están pensados para subir, ¿no? Porque también tienen una altura bastante importante, sino para armar una plataforma donde ubicar el edificio. Esos 3 escalones, que son parte del orden, se suman a lo que implica la columna, que también está formada por el fuste y el capitel. Capitel que tiene un ábaco, un equino, un collarino, columna, que es parte del orden, y el entablamento, que es la última parte del orden, que está compuesto por el arquitrabe y el friso a la vez compuesto por triglifos y metopas. Y por último, la cornisa. ¿Por qué digo esto de los elementos componentes del orden van desde ese estilobato, pasa por la columna y por el entablamento, y la cubierta no es parte del orden? Bien, ¿por qué? Después lo vamos a ver en un ejemplo. Porque estos elementos, los que componen el orden, son elementos que aparecen tanto en el frente del edificio, aquí vemos una parte del frente, pero que se repiten también en su lateral. Con lo cual, yo los voy a observar en el frente y en el lateral. En cambio, la cubierta tiene una representación en el frente, o sea, el frontón, la inclinación de la cubierta, que no es la misma que lo que aparece en el lateral. Por lo tanto, la cubierta no es parte del orden. Pero nosotros dijimos recién, además, que el orden cumple una función de modulación del edificio. O sea, es un sistema de modulación del edificio. ¿Por qué decimos eso? Porque en la cuarta parte de la altura de este fuste, yo voy a tener un diámetro específico. Si yo defino que este templo va a ser, por ejemplo, dórico, y que en esa cuarta parte de la altura del fuste de la columna tengo tal medida de diámetro, ese diámetro se va a repetir 7 veces en altura para definir la altura de ese orden dórico. Va a ser
tantos módulos, o sea, tantos diámetros, la separación que voy a tener entre columna y columna. Va a ser tantos diámetros lo que va a tener ese entablamento. Y el triglifo, que es una parte del friso, va a ser una cuarta parte de ese diámetro. Y las metopas van a ser una cuarta parte más media de ese módulo. Y así la totalidad del edificio va a estar vinculada a ese orden, a ese diámetro. Con lo cual, lo que estamos diciendo, si estamos diciendo que es un sistema de modulación, bueno, evidentemente estamos hablando de reglas que debe cumplir ese orden dórico, de normas. Y esas normas se van a cumplir, obviamente, cuando defino que sea dórico. Si defino que sea jónico, o sea, el edificio va a ser jónico, ¿qué es lo que van a cambiar? Las reglas de relación, de proporción. Se va a repetir más veces, el módulo se va a repetir muchas más veces en altura, con lo cual vamos a ver un edificio más estilizado. La separación va a ser mayor cantidad de módulos, por lo tanto las columnas se van a ver más separadas que lo que vemos en el orden dórico. ¿Qué fue lo que cambió? La norma, la regla. ¿No? Fíjense todo lo que dijimos del orden. Sistema estructural, sistema simbólico, pero lo más importante es esto de sistema de modulación. Cumple, son las normas que se tienen que cumplir. ¿Para qué? Para que el edificio se vea proporcionado. ¿Proporcionado como qué? Como el hombre. Ahora vamos a eso. Obviamente que esta búsqueda no aparece de inmediato, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, edificios arcaicos, donde uno puede entender lo pesado, por ejemplo, que se ve esta columna, o la relación entre ese capitel con esa columna. Los elementos componentes del orden van a estar siempre, ¿no? Los 3 escalones, la columna, el entablamento, faltaría acá la cornisa, pero vemos que no hay una cierta relación entre las partes y el todo, ¿no? Fíjese, por ejemplo, en este caso, lo que implica el ábaco y el equino, ¿no? La superficie que tiene ese ábaco y equino en relación a la columna, por una cuestión de achicar la luz que hay entre columna y columna, para que este dintel se sostenga mejor. Bien, eso es lo que lo hace ver incluso más pesado. O estos otros ejemplos, donde, por ejemplo, fíjense, el alto de esta columna en relación a lo que está soportando, o el peso que tiene la cornisa en este ejemplo, en relación al resto del edificio. Claramente estamos hablando de una búsqueda. Esa búsqueda que lo lleva a esta idea del número de oro, proporción áurea, supongo que esto ya lo deben haber visto, que se verifica en el hombre, ¿no? Que es nada más que un sistema, como podemos ver también en el hombre vitruviano, o como el que definió Le Corbusier para modular sus obras, también partiendo de esta idea del número de oro. Bueno, obviamente después Le Corbusier lo va a llevar a esa casa Citroën, o la definición del primer automóvil, pero me interesa volver a esto de la escala humana. Así como nosotros podemos verificar ese número de oro en el hombre y poder entender cómo cada una de las partes que componen al hombre, la mano, el dedo, nuestros dedos, nuestros brazos, y esa relación que existe con la totalidad de la figura humana,
donde entonces nosotros podemos decir que cada hombre es distinto y es particular, pero que hay ciertas reglas o normas que se cumplen donde, bueno, mi brazo está en proporción a mi cuerpo, mi cabeza en proporción también a todo el cuerpo. O sea, cada una de las partes está en proporción y en relación con el todo. De la misma manera que cada una de las partes componentes del edificio, está en relación a la totalidad del edificio. Entonces, es ahí cuando decimos que el edificio griego, el templo griego, está a escala del hombre. ¿Por qué? Porque se verifica la misma regla, el mismo uso de la proporción. No quiere decir que sea ni más grande ni más chico, sino que uno puede verificar que la misma regla se verifica en el hombre, ¿no? Por algo estamos hablando de arquitectura antropocéntrica, o sea, es llevar esa proporción que descubro que hay en la figura humana al edificio. Obviamente también vamos a encontrar otras, no solamente el templo, sino otras tipologías dentro del mundo griego que nos vincula a esa idea de la educación, a esa idea de la búsqueda de las problemáticas desde la razón, y ahí aparece la filosofía, aparece la política, aparece la democracia, donde cada individuo cumple una función en la sociedad, como cada elemento de la arquitectura también cumple una función en el edificio. Y yo no puedo sacar una columna porque ese edificio se me cae, o una metopa porque me queda un agujero, como no puedo dejar de lado a un individuo de la sociedad porque cumple una función específica. Bien, sociedad que va a generar este tipo de espacios cívicos, espacios públicos, donde la gente se va a encontrar a discutir, a charlar, a transmitir conocimientos. Entonces aparecerán estos elementos que se llaman estoas en esos espacios que se denominan ágora. Estamos ahora en el ágora de Atenas, una ciudad no planificada, pero que vamos a ver, tanto en las ciudades no planificadas como en las planificadas, la misma aparición de los mismos elementos compositivos. La idea de una acrópolis, acro que significa altura y polis ciudad, donde otra vez va a aparecer una cierta imagen, todavía no entiendo muy bien qué, pero sé que aquí está el templo que rige a toda la ciudad, siempre presente desde distintos puntos de la ciudad en la que esté, y que me va a permitir tener presente a los dioses dentro de esa situación cívica urbana y tener perspectivas diferenciadas. Si me acerco a esa ágora y a esas estoas, que son básicamente unas gradas, ¿no?, a lo largo de un eje con unas galerías que me permiten caminar, pensemos en un clima sumamente benigno, que me permiten armar locales comerciales donde obviamente comercializar los productos. Estas estoas le van a estar dando límite, digamos, a ese espacio abierto del ágora, donde aparecerán edificios destinados a la discusión política y a la toma de decisiones, tanto para las ciudades independientes, como dijimos que funcionaban. Entonces aparecerán estos edificios que se van a llamar boleuterión o eclesterión, depende de la función, pero básicamente es el mismo edificio donde yo puedo, obviamente, acceder, escuchar a un personaje o a alguien
difunde una idea o una decisión a tomar, y entre los representantes de cada barrio de esta ciudad tomarán la decisión para esa ciudad. Y aquí aparece esa idea de democracia, porque hay un representante de cada uno de los barrios que representa ese barrio y que toma una decisión a nivel general, ¿no? Para toda esa sociedad. En el caso de los eclesteriones, que son edificios similares a estos, son representantes de cada una de las ciudades que cuando hay que tomar decisiones a nivel regional, o a nivel territorial, de un territorio mucho más amplio, bueno, globales. En esa acrópolis, desde esos espacios cívicos, vamos a ir metiéndonos en lo que implica esa acrópolis, generalmente geografía, ¿no? Fíjense lo escarpado de la situación de ese promontorio. Obviamente Acrópolis, que tuvo distintos momentos de crecimiento, la invasión de los persas que generó, digamos, una demolición, una destrucción de parte de los edificios. Lo que nosotros vemos hoy pertenece a la época clásica y por ende al momento de mayor expansión y de mayor conocimiento sobre estas cuestiones que tienen que ver con el uso de la proporción, digamos, donde llegan a dominar esas normas o esas leyes de proporción para que el edificio se vea perfecto o bello, ¿no? ¿Por qué un hombre es bello? Porque está proporcionado, porque es un ser proporcionado, de tal manera que si yo logro que el edificio cumpla esos mismos estándares de proporción, bueno, entonces obviamente el edificio es bello. Bien, ahí entendemos la situación de la Acrópolis de Atenas, del mundo griego, la aparición del teatro que aparece por aquí. Esto es una incorporación de un teatro, pero romano, pertenece obviamente al dominio romano, habría que dejarlo de lado. Y lo que los voy a invitar, y después hacemos un corte, a hacer otra vez este recorrido, ¿no? ¿Qué implica acceder a esa Acrópolis? Y el recorrido, bueno, obviamente empieza en el teatro, otra vez una situación, digamos, adaptada a la naturaleza, existente, donde empiezo a ver, ¿no?, todas unas partes de algo con lo que me voy a encontrar, ¿no? Y a medida que avanzo, bueno, aparece una punta, ¿no? Aparece otra, de repente lo dejo de ver, de repente entiendo que, bueno, ya sé que es un templo dórico por el tipo de capitel que tiene, y de repente desaparece y aparecen otros templos donde empiezo a visualizar parte de ese templo, ¿no? Entonces podría decir, por ejemplo, si voy a lo tipológico, aquí ya puedo definir que es un templo tetrástilo porque tiene 4 columnas, anfipróstilo porque tiene doble fachada, ¿no? Bueno, puedo empezar a definir esa situación. Lo voy viendo desde distintos ángulos para después encontrarme con, bueno, ese acceso específico a la Acrópolis, donde me voy a encontrar con un edificio propiamente dicho que hace de acceso. Entonces voy a ir, obviamente también para llegar a este punto, tengo que ir haciendo un zigzag en el territorio, ¿no? De tal manera que me permita ir subiendo a este tipo de topografía, entender ahora lo que estaba viendo antes de costado y de frente, ahora entenderlo de costado. Una vez que estoy ya en el plano de acceso, bueno, ¿cómo juegan esas visuales al territorio circundante, al paisaje circundante? Entender que aquí abajo está el ágora y toda la parte, digamos, cívica, política de la ciudad,
girar ahora hacia mi izquierda, perdón, me fui hacia atrás, hacia mi izquierda y entender el edificio, y ahora sí entender los componentes del orden, porque entiendo los 3 escalones, entiendo la columna, entiendo el entablamento, la cornisa, o sea, los elementos componentes del orden, y esa visual en escorzo que me permite entender, obviamente en mi cabeza, ese frente y ese lateral, y por ende tener en mi cabeza la totalidad del edificio, porque claramente el otro lateral y el otro frente son exactamente iguales. Entonces tengo una visión casi totalizadora del edificio, ¿no? Y esa es otra función del orden. Por eso decíamos que el orden, los elementos del orden, son los que se repiten en el frente y en el lateral y los que me permiten entender la totalidad del edificio. Bien, recién ahí voy a poder girar, entender que tengo que acceder a estos propileos, ¿no? El acceso a la Acrópolis, y a medida que voy a ir accediendo, van a ir apareciendo esos edificios entre columnas, entre estas columnatas, para recién, cuando salgo de ese edificio de acceso, me encuentro con el Partenón, ¿no? Y vuelvo a repetir, me puedo encontrar, vuelvo con los edificios llenos, columnas, pero ahora sí observo una relación entre las partes mucho más, mucho más controlada, ¿no? Enredando esa cornisa, algo. Entonces, ¿qué hacen? Me van a mentir. ¿En qué sentido? En el sentido de que descubren que, que una línea recta que se fuga al infinito tiende a curvarse, ¿no? El ojo humano tiende a... Entonces, ¿qué hago? Y las hago un poquito más anchas, de tal manera que en esa relación o en esa búsqueda de referencia, el hombre los vea iguales. Bien, vamos a dejar por ahora el Partenón, vamos a seguir haciendo el recorrido, porque lo que están viendo ustedes acá es la fachada trasera del Partenón. ¿Cómo la fachada trasera? Y sí, porque lo que está pensado es que el hombre, bueno, aquí lo ven escorzo. Si yo veo este frente y veo este lateral, bueno, claramente sé cómo es el resto del edificio. Pero sin embargo, tengo que seguir caminando, seguir haciendo ese recorrido, y en ese recorrido, perdón, me voy a encontrar con este otro edificio de orden jónico, que está compuesto, y esto se acaba de descubrir bastante recientemente, ¿no? Fíjense, este es el edificio principal, ¿no? Que es de orden jónico, donde se le adosa este volumen, donde las columnas son figuras femeninas, lo que se llaman cariátides. Lo que se acaba de descubrir es que esto está por encima de un enterratorio, o sea que está adosado al edificio principal y que de alguna manera marca el enterratorio de este personaje. Y este otro edificio que está aquí, que después, si nos acercamos, lo vamos a ver con mayor detalle. Pero fíjense otra vez, esas visuales en escorzo que me permiten entender este edificio, frente, lateral, por lo tanto, el frente que tengo de este lado y el otro lateral, obviamente son iguales. Vuelvo a girar, ¿no? Ya pegué la vuelta y ahora sí me encuentro con el frente de ese edificio Partenón. Yo digo frente y digo acceso, pero la realidad es que como uso, no tenía un uso interior para el resto de la sociedad. O sea, en el interior, ¿para qué se utilizaba? Bueno, para ciertos ritos que solo los llevaban adelante la clase, digamos, sacerdotal, y por otro lado, como depósito de los tesoros de la ciudad, ¿no? O sea, ¿dónde se guardaban los tesoros? Y en la parte más alta, en la parte más custodiada
dentro de estos templos. No por nada, si alguno de ustedes recuerda, por ejemplo, cuál es el logo del Banco Nación, 4 columnas, un triángulo que hace de cubierta y un basamento, representa a lo que es un templo griego, o sea, el lugar donde se guardan los tesoros de una ciudad, en este caso de una nación. Bueno, me interesaba mostrarles, por un lado, esa idea de sistema trilítico, que cumple el orden, columna, columna y dintel. ¿Cómo ahora podemos trabajar esa situación de proporción, ¿no? De diámetro de la columna, columna, superficie de ese ábaco y equino? Recuerden la superficie que tenían antes los templos arcaicos. La ubicación de los triglifos alineada con cada una de las columnas, triglifos que servían para tapar, cuando la estructura interna era de madera, el cabio que salía perpendicularmente hacia adentro y que armaba la cubierta. Entonces se le ponía esta madera tallada, esta piedra tallada para que no se pudra, y entre cabio y cabio, o entre tirante y tirante, aparecen las metopas cubriendo esta superficie. Metopas que cuentan situaciones de la mitología griega, ¿no? Recordemos que cuando la cosa no se podía resolver con la razón, bueno, ahí aparece la mitología. La idea, entonces, del uso del templo no tiene que ver con ese uso interior, sino la de recorrerlo por afuera, la de recorrerlo como hicimos para llegar al lugar y entender el edificio, por un recorrido armado, y la de caminar a través de estas galerías, de estas naves, a través de esas escalinatas, que me permiten vincularme con la naturaleza, vincularme con el territorio. El uso tiene que ver con esto, el uso exterior del edificio, el uso que existe en el espacio entre los distintos edificios que arman el conjunto. Bueno, aquí tenemos el Erectión, ahí ven el frente. ¿Qué fue lo que cambió en el orden? Bueno, obviamente que es jónico, una cuestión estética, cambia el capitel, ahora son volutas, pero también cambió las reglas de modulación, porque acá ese dintel se repite distintas veces en altura, distintas veces en la separación, ¿no? Cambia la forma del armado del dintel. Antes eran ubicadas con piedras en forma vertical, como la lógica supuestamente nos enseña, ¿no? El lado mayor en vertical, que trabaja mejor a la sección, pero aquí descubren que si logro poner 3 piedras superpuestas, algo así como si fuera un multilaminado, trabajan mejor esa estructura, entonces puedo lograr mayor luz y por ende puedo separar un poco más la luz entre columna y columna, ¿no? Fíjense, aquí se entiende perfectamente lo que es esa idea de columna, columna y dintel, y después sobre ese dintel aparecen otros que van apoyados sobre ese dintel y sobre el muro, ¿no? Lo que tiene este edificio, supuestamente, según lo que dice la mitología, un espacio abierto acá que no está cubierto. Fíjense que entre estas vigas de piedra que hay aquí, hay también una especie de casetonado, o sea, una piedra que hace de cubierta en la totalidad de la superficie, menos una que hay aquí, y un hueco también en el piso que hay acá abajo, que es donde dice que cayó el primer rayo de Zeus, a través de ese agujero en el techo y en el piso. Y la existencia de este olivo que hay acá, que también tiene cuestiones rituales y que nunca se movió, y por eso el edificio tiene esa forma bastante particular. Bien, vamos a dejar acá 5 minutos para que nos estiremos las patas y volvemos en 5. ¿Les parece? De Gaby Novak.
Esto me lo copié de la mamá de Gavinova, que no es mío, lo voy a decir por las dudas para que nadie diga lo contrario. Pero estaba interesante la charla que daba ella. Sobre sí. No, pero me interesaba mostrar esto. Es anecdótico, pero me parece que está bueno. No, está bueno. Les voy a mostrar una serie de imágenes como disparadoras. Después cada uno seguramente pensará con qué lo relacionó, a qué le hizo, a qué lo llevó. Pero bueno, yo las voy a mostrar. Esperen que vengo acá. Ahí va. Las voy a mostrar en forma rápida, simplemente para ver qué genera, ¿no? Nada más. Espero que conozcan a los personajes que estamos viendo, ¿no? Voy a sacar esto de acá. Ahí va. Esta para los más viejos. ¿Qué cara, Julieta, pusiste ahí? Bien. Vamos a dejar esta última. Mirá, terminé con Einstein. ¿Qué les sugiere o qué les parecieron estas imágenes? Arbitrarias, fui tomando así. Historia, ¿Qué más? iconos. Bien. A mí me parecieron más símbolos, como desde poder hasta el símbolo de ese símbolo contrapuesto de los niños con desnutrición versus el símbolo, ponele, de Coca-Cola, que uno lo relaciona o el de Apple, con mayor poder adquisitivo. Bien, bien. Dualidad, pone uno por ahí. Bueno, fíjense, ¿no? Obviamente a cada uno de nosotros nos puede despertar distintas, yo diría, sensaciones, ¿no? Veía, por ejemplo, ahí la cara de algunos cuando aparecían estos chiquitos desnutridos o estas nenas relacionadas a través del dorso. Pero también había, qué sé yo, no sé, la imagen del Papa o de Maradona, que a alguno le puede generar, qué sé yo, no sé, ilusión, hazaña, no sé, pero son sensaciones, sentimientos, ¿no? Y esas sensaciones y esos sentimientos, se supone que el mundo griego también le va a estar buscando la vuelta desde la razón. ¿Por qué yo siento odio? ¿Por qué siento tristeza? ¿Por qué siento empatía? ¿Por qué siento rechazo? ¿Por qué, no sé, miro, no sé, un paisaje y a lo mejor se me cae una lágrima? ¿No? ¿Por qué le pasan esas cosas al hombre que no solo le pasan al hombre, también le pasan a los dioses? Porque los dioses que obviamente tienen su figura humana, le pasan las mismas cosas que a los hombres. Odian, se pelean, se envidian. Bien, esas cosas son las que de alguna manera, a través de la mitología, van a ser contadas en estos espacios, ¿no? La mitología resuelve a veces muy bien cómo definir cierto sentimiento. Yo me acuerdo de una, siempre la cuento, quizás la conocen, pero cuento esto y seguimos. Resulta que había unos
unos personajes en esta mitología, vinculados con los seres humanos y con los dioses, que eran personas circulares, eran redondas, que tenían 4 pies, 4 brazos y 2 cabezas, ¿no? Esas personas, esos personajes que eran andrógenos, eran hermafroditas, o sea que tenían los 2 sexos. Aparentemente estos personajes vivían en constante felicidad, eran sumamente felices y transmitían esa felicidad a los hombres y a las mujeres con los cuales estaban. Tanto era la importancia que tenían estos hombres, estos andrógenos en esta sociedad, que la gente los empezó como a idolatrar. Ya pasaban a ser casi semidioses, y eso es algo que a los dioses no les gustó nada. Entonces definieron partir a estos seres a la mitad y distribuirlos por el mundo, ¿no? Separarlos y distribuirlos. Con lo cual, a partir de ser cortados a la mitad y desparramados por el mundo, siempre van a estar en constante búsqueda y solo van a lograr una felicidad plena cuando esos 2 seres se vuelvan a encontrar. Mientras tanto, podrán encontrarse con otros o con otros, pero nunca van a tener esa felicidad plena, ¿no? Esta cuestión de la mitología griega para definir, por ejemplo, lo que es el amor, que es esto, ¿no? Lo cuentan de esta manera, esa cuestión de estar siempre buscando la felicidad en la otra mitad, ¿no? En la parte que me falta, ¿no? De ser uno al ser divididos, la búsqueda permanente de esa parte que me falta. Bien, esos teatros, y en donde se representaban estas y obviamente también cuestiones que tenían que ver con la historia griega, representaciones de batallas y de situaciones, bueno, esas cosas que aparecían en los teatros, se dan en estas situaciones donde ese edificio, teatro, no estamos diciendo anfiteatro, nosotros solemos llamar a esto anfiteatro, no, esto es teatro, apoyada en la naturaleza, ¿no? Respetando esa naturaleza, y donde la misma naturaleza, bueno, obviamente hoy la ciudad de Atenas ha crecido muchísimo más, pero donde la misma naturaleza o la misma arquitectura, si podía estar por ahí, era esa escenografía. Con lo cual, el teatro va a ser uno de los únicos edificios que van a estar implantados en la ciudad, obviamente, pero van a estar implantados no más cerca o más lejos del centro, sino en el lugar donde la naturaleza me permita implantarlo mejor. De tal manera que, bueno, aquí obviamente está apoyado sobre uno de los laterales de la Acrópolis, pero en otras situaciones los vamos a ver vinculados, bueno, directamente a esa escenografía que es el mar, y piensen que este tipo de estructuras, esta tipología, va a aparecer generalmente en estas ciudades vinculadas con la costa, porque obviamente las polis eran esos puntos, ¿no? de dominio y de ciudades independientes en las costas del Mediterráneo. Y en definitiva, bueno, terminan armando este tipo de estructuras. A veces la misma ciudad, recuerden Delfos, por ejemplo, la que vimos, donde la misma ciudad hace de escenografía de ese teatro.
Por otro lado, vamos a ver ciudades planificadas. No quiero extenderme demasiado en lo que es urbanismo porque vamos a tener una clase específica para esto, pero sí me interesaba mostrarles esta idea de la adaptación a la topografía. Fíjense que en este tipo de ciudad, obviamente ciudad planificada, hay una idea de que esas ciudades-estado no superen una cantidad de gente, de alrededor de 5.000 personas, porque era lo que permitía que se conozcan todos entre sí, ¿no? Entre todos los vecinos, porque era, por otra parte, lo que el territorio permitía para poder tener una ciudad en el lugar medianamente más plano que tengo y dejar cierto grado de territorio para cultivar, para desarrollar todas las actividades que tenga que desarrollar. Bien, ciudades obviamente amuralladas, que es una de las otras características, y obviamente la Acrópolis, fíjense cómo aparece medio aislado como la ciudad, contenida dentro de la muralla, pero en la parte más alta. Con lo cual siempre estoy con esa presencia de la Acrópolis en toda la vida urbana, cívica y urbana. Pero fíjense que la cuadrícula aquí aparece una más grande, otra más pequeña. Obviamente tiene que ver con la posibilidad de un territorio más plano, que me permite expandirme en superficie, y un territorio, no sé si llegan a ver las cotas de nivel, mucho más escarpado, con lo cual tengo que achicar la superficie para, otra vez, adaptarla a ese territorio. Lo que implican los espacios cívicos, y volvemos a hablar de estoas y una cantidad de tipologías de estoas. Fíjense, recuerden que hablábamos de esas situaciones de galerías sobre una escalinata, bueno, locales que dan a esas galerías, locales que dan a la calle, locales que dan a la calle y a la galería, simplemente galerías, las que están vinculadas al puerto, obviamente también con esos locales, pero utilizar también ese ágora, ese espacio cívico, como bisagra, ¿no? Entre una, otra y la otra cuadrícula que se da en esta ciudad. Bien, ahí tienen una idea de lo que queda de las estoas de Mileto. Fíjense, aquí aparece un boleuterión, ese espacio de discusión, algo así como lo que nosotros entendemos como una sala de diputados, ¿no? Donde se encuentran los representantes y definen. Bien, ahí tienen parte de ese del boleuterión, no es el de Mileto, pero para que entiendan cómo funciona. Otra ciudad, la ciudad de Priene. Me interesa solo mostrarles la idea de el amurallado, la cuadrícula, el ágora, el teatro, en este caso se ubica acá, porque es donde el territorio me lo permite, y obviamente la Acrópolis está por aquí arriba. Entender lo que implica, no es una ciudad plana, sino que todo lleva a calles que son escaleras hacia un lado y hacia el otro, lo que implica ese teatro dando a la ciudad como escenografía de fondo, una reconstrucción de esta ciudad. Entonces entendemos lo que implican las manzanas y las calles que van salteando entre una y otra. No sé si ven acá el dibujo de las escaleras. Obviamente el lugar más plano es el que se destina al ágora, ¿no? Porque ese es el espacio medianamente más abierto, limitado también por esas estoas y esos edificios cívicos. La llegada de Alejandro Magno va a generar otro tipo de ciudades donde la arquitectura ya no va a tener esa relación tan estrecha con la naturaleza. Aquí pasa otra cosa. Ahora hay que mostrar el poder dominante sobre el territorio. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, los templos, como vemos acá, ya no empiezan a estar en la parte más alta donde yo los puedo identificar y visualizar, sino que tengo que entrar adentro de
un espacio que lo contiene, ¿no? Ya pasa a ser otra cosa. El teatro que está ubicado aquí, mucho más escarpado, con obviamente la arquitectura, pero fíjense cómo cada uno de los espacios, a medida que voy recorriendo la ciudad, también no planificada, pero me permite armar situaciones internas donde voy alojando los edificios más importantes. Y la otra cosa que pasa es que voy a perder esas reglas que tenía el orden, esas normas que me vinculaban ese diámetro de la columna con la proporción total del edificio, donde cada una de las partes está en relación al todo, donde cada una de las partes cumple una función específica y que no puede faltar, si no, no funciona. Así como no funciona o no se ve perfecto una persona que, por ejemplo, le tenga que amputar un brazo o una mano, claramente produce rechazo. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo y no funciona como sistema. Pero en este periodo, el periodo helenístico, fíjense cómo se modifican el uso de las proporciones, ¿no? Fíjense el diámetro de la columna, lo que significa ese capitel y la proporción de ese dintel, el peso que tiene el edificio oeste en el espacio. Quiere decir que ya ahora lo que estoy haciendo es imponiendo una arquitectura ya más vinculado a una situación más de dominio, que obviamente esto es lo que va a terminar tomando después el mundo romano para definir su dominio territorial en todo ese territorio que va a terminar dominando, ¿no? Fíjense la relación y las proporciones de las partes del edificio con el todo, aunque sí sigo leyendo cada elemento componente de ese orden. Eso no se perdió. Todavía sigo teniendo ese temenos, ese espacio, esa plataforma, que también tiene que ver con esa racionalidad, ¿no? Generar esa plataforma donde apoyo el edificio, lo que implica la columna, el entablamento, bueno, en fin, lo que ya hemos hablado. Y llegar al punto tal de lo que van a ver ahora, esto que estamos viendo acá, es la entrada, el acceso principal a el ágora de Mileto, la ciudad que habíamos visto anteriormente. Fíjense cómo podríamos decir, si uno pregunta, bueno, ¿y esto quién lo hizo? Bueno, lo hicieron los griegos en una etapa, en esta etapa. Claramente tiene muy poco que ver con esto que hablábamos del mundo griego. A ningún griego se le hubiera ocurrido, por ejemplo, hacer ese frontis y partirlo a la mitad. A ningún griego se le hubiera ocurrido, en la época clásica, armar un frente donde haya volúmenes que sobresalgan sobre otros. Fíjense, por ejemplo, ya no hay una idea de una plataforma como la que vemos acá, sino que es una plataforma y un basamento. O sea, ya le estoy dando como más importancia. Hay un basamento, hay un desarrollo, hay un remate. Y sobre todo aparece otra cuestión que tiene que ver con una resolución estructural que claramente tampoco es del mundo griego y que sí es del mundo romano, que es la utilización de ese arco de medio punto. Arco de medio punto que deviene del mundo romano, y que, a ver, el griego obviamente lo conocía, porque obviamente hay etapas donde conviven estas culturas, e incluso, obviamente, también hay una etapa de dominio romano sobre este territorio griego, que hace que, obviamente, por más que lo conociera, no tenga la necesidad de tener que usarlo, porque la cosa pasaba por otro lado. La cosa pasaba por buscar esa idea de la relación con la escala humana, de
del vínculo entre la proporción del edificio y la proporción del hombre, la relación de las partes con el todo, la función que tiene cada una de esas partes en la totalidad del edificio, como la función que tiene el hombre, el individuo en la sociedad. Y acá de repente parece como que se perdió. Claramente la búsqueda está apuntada ya a otra cosa y le sirve como base al mundo claramente romano. Bien, creo que esta era la última. Y creo que, a ver, intentamos hacer todo un proceso por las distintas etapas y entender esta manera de pensar del mundo griego, poniendo al hombre en el centro de su cosmovisión, ¿no? Y todo lo que hace, todo lo que desarrolla, ¿no? Tanto desde la filosofía como desde las letras, lo político, obviamente la creación de la democracia en función de ese bienestar del hombre, ¿no? Ojo, aclaro por las dudas, una democracia no como la conocemos nosotros hoy, porque era solo democrático para el griego, ¿no? Que se permitía, obviamente, tener toda esta vida de educación, de filosofar, de pensar, porque había toda una esclavitud que era el que hacía todos los trabajos. Entonces, yo me dedico a pensar mientras tengo esclavos que me resuelvan los trabajos. Pero digamos, dentro de ese ciudadanía griega, bueno, hay una idea de representación, de que cada uno tiene su lugar en esa sociedad. Bueno, creo que ya estamos. Voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera comentar algo. Dejé de compartir acá y dejo de presentar acá. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna